Damas y caballeros, les damos la más cordial bienvenida en esta mañana en la que nos encontramos con nuestro expositor Darío González Coronado, socio director de auditoría de BDO para el seminario Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público. Nuestro expositor Darío González Coronado es licenciado en contabilidad egresado de la Universidad de Panamá, contador público autorizado y cuenta con posgrado en alta gerencia de la Universidad Latina de Panamá y maestría con especialización en finanzas de la Universidad Latina de Panamá, así como liderazgo organizacional y personal del ADEN, Programa de Habilidades Directivas. Como socio de auditoría de BDO, Darío tiene más de 30 años de experiencia en contabilidad y auditoría, durante los cuales ha liderado servicios de auditoría y asesoramiento a clientes en varios sectores económicos. Entre sus principales funciones está la planificación y gestión de trabajos de auditoría, la comprensión del negocio del cliente y proporcionar servicios de auditoría adecuada para cumplir con las expectativas del cliente, además de mantener el conocimiento actualizado sobre los estándares, políticas y regulaciones de la compañía, abordar las inquietudes de los clientes y dar a conocer problemas complejos a la gerencia para la resolución inmediata. Desarrolla ideas innovadoras para ampliar los servicios del cliente, nuevos contactos para el crecimiento empresarial. Ha estado prestando servicios a clientes multinacionales en la aplicación de las NIF en Panamá, Nicaragua, Canadá, entre otros países. Damas y caballeros, para el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá es un verdadero honor contar hoy con el magíster Darío González Coronado y el tema sobre las normas internacionales de contabilidad para el sector público, rendición de cuentas y medición de resultados por medio de la información financiera pública. Y damos la bienvenida en este momento a nuestro directo expositor. Adelante, don Darío, con su presentación. Buenos días a todos, colegas. Buenos días a todos los que nos escuchan por este medio. Como sabrán, la pandemia nos ha hecho cambiar y adaptarnos a las nuevas realidades. Hoy día estamos todos aprendiendo a una velocidad increíble a través de Internet y el Colegio de Contadores no se quería quedar atrás en este proceso. Como colegio hemos preparado muchos seminarios, talleres, webcasts, diferentes nombres que tengan, para mantener a nuestra membresía y al público general actualizado en todo tipo de temas de tipo financiero, auditoría, de riesgo, etcétera. Ahora nos toca el turno de hablar un poco sobre lo que son las NIF para el sector público, así se le conoce, NIF, Norma Internacional de Información Financiera para el sector público, más que nada para entender un poco su aplicación en Panamá y en el mundo. Yo pudiese, cuando se me pidió que hablara de este tema, yo me preguntaba, bueno, ¿de qué voy a hablar? Voy a hacer una lista de las NIFs, SP, y se las voy a detallar una a una. Somos contadores, este es un tema bastante técnico y que tomaría muchísimo tiempo ponerme a explicar una por una. Y yo lo quise más que nada enfocar hacia el tema de rendición de cuentas, un tema que hoy día se encuentra muy de moda, por así decirlo, entre todos los contadores y en la ciudadanía en general, porque para más mal que bien, nuestros gobiernos regionales, al cual no escapa la realidad nacional, no son muy dados al tema de cumplir con sus responsabilidades de rendición de cuentas y de medición de resultados. Mucha gente que se queja, bueno, ¿por qué este ministerio hace esto? ¿Por qué esta institución hace lo otro? ¿Quién los mide? ¿Cómo se sabe si los dineros públicos, o sea, de nuestros impuestos, se invierten y se retribuyen a la ciudadanía de la mejor forma? Visto en esta perspectiva, las grandes multilaterales de financiamiento se han abocado a la labor de impulsar las NIC-SP
para su uso general en todos los gobiernos y tener una medida más que nada de comparación, de comparabilidad gobierno a gobierno, de si las cosas se están presentando o no de la manera correcta. Un ejemplo claro que vivimos todos los días, que hay mucha información en los medios, es cómo se están manejando las cifras de enfermos recuperados y de funciones en la pandemia del COVID. Cada país tiene una forma diferente de hacerlo, con criterios propios, y es muy difícil la comparabilidad. No sabemos qué país realmente le está yendo mejor que al otro. En Panamá decimos nos está yendo mal, realmente yo no sé si nos está yendo mal o nos está yendo mejor que otros, porque una cosa sí es cierta, el gobierno ha hecho su mejor esfuerzo por decir las cosas como son. Nos duele, es durísimo vernos en primeros lugares, pero también preguntémonos si otros países no lo están haciendo de la manera correcta. Y esto es más que solamente un ejemplo, una analogía, para que veamos que a nivel de información pública también existen muchas variaciones entre gobiernos. Bueno, sin más preámbulo, entremos entonces en materia. La modernización del sector público ha traído desarrollo de nuevas herramientas de medición de cuentas, tipos, podemos mencionar tecnología de información, nuevos tipos de reportes, nuevas adaptaciones a cada país, medición de resultados financieros, medidas de rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Cada país ha diseñado sus propias herramientas. Obviamente hay países que están más avanzados que otros, ejemplos Nueva Zelanda, Singapur, otros que estamos atrasadísimos a nivel de América Latina o de África, o inclusive en algunos países europeos. Pero los organismos internacionales de financiamiento multilateral, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, BID, que es regional para las Américas, han tomado la batuta para liderar este proceso de mejora continua en la rendición de cuentas, y que presenta a la ciudadanía, o sea, a todos nosotros, como el principal acreedor informativo. Somos nosotros los que tenemos derecho a conocer qué hacen nuestros gobernantes o funcionarios con los dineros que colectan de nuestros impuestos, y cómo lo usan, cómo lo invierten, cómo se retribuye a la sociedad. ¿Cuáles son las principales motivaciones detrás de toda esta corriente que ya lleva años? Bueno, mejor necesidad de acceso a información, clase media creciente, cada vez más educada, más informada, lo vemos todos los días en las redes sociales. Ya los ciudadanos no son aquellos ciudadanos pasivos que dejaban que sucedieran cosas y nadie se daba cuenta. Hoy día cualquier cosa indebida al segundo en vivo ya se conoce. Lo que ha forzado al gobierno local, a nuestro gobierno, a tomar medidas que antes eran impensables contra funcionarios que de alguna forma se sentían intocables porque nada sucedía. Entonces, cada vez la educación de nuestros ciudadanos, de nuestros hijos, es más alta, el rango educacional es más elevado y por lo tanto la gente es más inteligente y más razonable. Es más difícil poder engañar. Lo segundo, la promoción de los organismos multilaterales, en nuestro caso, las ONG, el tipo BID, con financiamiento BID, ha invertido muchos esfuerzos en la divulgación de las NIC-SP, tanto a nivel local como a nivel regional. Y la tercera gran motivación y la principal es la necesidad de transparencia, está subrayado, en la gestión gubernamental y lucha contra la corrupción. Lastimosamente nuestro país no escapa de esta realidad. No lo digo yo, no lo dice el colegio, no lo dice mi firma, es un tema público de que nuestro país ocupa lugares nada envidiables en cuanto a niveles de transparencia, en cuanto a niveles de lucha contra la corrupción. Estamos muy lejos de lograr un objetivo a largo plazo, pero somos nosotros, como pone ahí en primer lugar las motivaciones, los ciudadanos los que tenemos que ejercer un rol de supervisión y de exigir cuentas, rendición de cuentas a nuestros gobernantes, a los que elegimos y a los que son nombrados.
Hablemos un poquito de rendición de cuentas. Esa rendición de cuentas no es simplemente solo llegar y decir, tengo $100.000 y me gasté 90.000, me quedaron 10.000. No, se trata que me diga cuáles fueron los resultados, tanto cualitativos como cuantitativos, y que a través de una serie de desarrollo de indicadores de medición se pueda saber qué tan eficaces, o sea, qué objetivos logramos, qué tan eficientes, o sea, qué tan rápido lo logramos y qué calidad logramos. Así podemos el día de mañana decir, los millones que se invirtieron en una carretera X costó tanto, construimos tantos kilómetros y el costo por kilómetro fue este, con una calidad de duración de repente de 10 años, 15 años, y nosotros como ciudadanos podamos decir, comparándonos con otros lugares en el mundo, oye, lo hicimos bien. De eso se trata, ¿no? ¿Cómo rendimos cuentas y cuáles son los resultados obtenidos? Dos elementos fundamentales. ¿Qué mecanismos de seguimiento y control en el cumplimiento de estos objetivos tenemos? ¿Y cuál es la evaluación de las políticas públicas? En ese sentido, la sociedad civil tiene que jugar un rol importantísimo y fundamental para redondear el uso de los fondos públicos que vaya dirigido hacia cubrir las verdaderas necesidades que nuestros ciudadanos requieren y no invertirlo en obras que quizás no tengan ningún impacto en el corto o mediano plazo. Lastimosamente los recursos son limitados. La pandemia nos hemos dado cuenta que así es. No podemos darnos el lujo de tener tanto dinero disponible para despilfarrarlo. Tenemos que hacer lo posible porque sea utilizado ese dinero de la mejor manera posible en beneficio de todos los ciudadanos. ¿Cuáles son las tendencias actuales en rendición de cuentas? Aquí hay 6 grandes aspectos que quiero desarrollar más adelante uno por uno. Lo primero, los principios de buen gobierno. El gobierno, haciendo una redundancia, nuestro gobierno debe regirse por los principios de buen gobierno corporativo. La cosa pública debe ser administrada como una gran empresa que debe dar resultados, quizás no monetarios ni financieros, pero resultados en beneficio de los ciudadanos. Una mejor educación, una mejor infraestructura, mejores hospitales que hoy día lo necesitamos a gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, un elemento fundamental que se subraya mucho, la presencia del concepto de una ciudadanía beligerante y participativa en la toma de decisiones, en el seguimiento de las metas y en el exigir una rendición de cuentas. Entonces, nosotros, ciudadanos, debemos ser más participativos. Y aquí hago un mea culpa en nombre de todos mis colegas contadores, porque a pesar de que somos los que conocemos de números, conocemos de normas, conocemos de contabilidad, nuestra participación ciudadana es relativamente débil, comparado con otros gremios, comparado con otras instancias de la ciudadanía a nivel civil. Lo dejo allí para que todos reflexionemos qué papel jugamos como contadores dentro de ciudadanía. Tercer elemento importante, la evaluación de las políticas públicas. ¿Cómo se evalúan? ¿Los procesos funcionan o no funcionan? ¿Qué aprendizaje podemos sacar de esta pandemia? ¿Qué se hizo bien? ¿Qué se hizo mal? De una manera transparente, de una manera vertical. Oye, nos equivocamos por aquí, debimos haber hecho esto. Mira, no debimos tomar 5 meses de cuarentena, sino 2 o 3. No sé, estoy hablando en voz alta, pensando en voz alta, pero debe evaluarse esa política pública para no volver a cometer los mismos errores. Lo tercero, la innovación en las administraciones públicas. En ese sentido, la pandemia ha enseñado a nuestros gobernantes a hacer muchas cosas que antes hacían manualmente, ahora se pueden hacer de manera tecnológica, de una manera muy fácil. Y en estos días sacaron en el IDAN, y yo estaba preocupado porque tenía que ir al IDAN a sacarlo personalmente, pero después me di cuenta que se podía hacer de manera virtual y se hizo de una manera sencilla. Antes, estoy hablando de quizás 6 meses atrás, había que pedir permiso en el trabajo, ir al IDAN, perder 2 horas
para que me dieran un país salvo en físico. Hoy día lo entregan de manera electrónica, en cuestión de segundos. Esas cosas tienen que ayudar a que nuestro gobierno, ya implementadas, las siga llevando a cabo. Quizás el día de mañana el aparato público se haga más liviano, la empresa privada sea más eficiente y las personas que sientan amenazas en sus puestos puedan migrar a la empresa privada, que estaría en posición de acogerlos, y un gobierno más eficiente que nos cueste menos a todos los ciudadanos, porque ese es el objetivo final. Lo quinto, debe haber una orientación a los resultados, o sea, como les decía al principio, ¿para qué tengo este dinero? ¿Dónde lo voy a invertir y qué conseguir? Ya sea de manera cuantitativa, cuántos ciudadanos impacté en beneficio de algo. Y por último, y lo más importante, y lo que subrayo, que vamos a ver en detalle, es publicación de informes financieros, que sean de uso público y general, y también informes de sostenibilidad, ¿por qué no? Ir un poquito más allá. Hablé un poquito de buen gobierno. Al igual que en la empresa privada, el buen gobierno corporativo dentro del Estado se trata de tener principios, actitudes, conductas, que hoy día hemos visto conductas inadecuadas bastante menos de lo esperado, de lo requerido en las redes sociales, actuaciones de los gobiernos y organizaciones públicas. Y se pone una serie de ejemplos. Por ejemplo, mayor participación. ¿En qué? En la toma de decisiones, en que la gente sea escuchada. Vamos a hacer tal cosa, invita a los interesados, tanto los que se oponen como los que te aprueban, para que todos participen, todos den su idea y se tome en consideración la idea de todos. Entre más se pregunte, entre más se consulte, menos se equivoca un gobierno. Transparencia, palabra fundamental. Transparencia significa publicar o hacer público lo que nos guste y lo que no nos guste también. Que la gente sepa cómo se está invirtiendo el dinero, en dónde se está invirtiendo y para qué se está invirtiendo. Lo tercero, responsabilidad, accountability, como dicen los ingleses de habla inglesa. O sea, ¿quién se hace responsable? ¿Quién da la cara ante un buen resultado y también ante un mal resultado? Porque somos humanos, no mintamos. En la empresa privada nos equivocamos, en la empresa pública también se pueden equivocar porque son seres humanos, pero lo importante es que sepan dar la cara y no tirarse la pelota. Lo cuarto, una buena orientación al resultado, hacia dónde vamos, tener un plan estratégico, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar. Equidad significa dar a todos por igual, sin importar ningún tipo como nos enseñan en la escuela, sexo, raza, religión, cultura, procedencia, clase social, sin ningún tipo de sesgo. Eficiencia es hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque es importante, es el dinero de todos, debe ser cuidado con más determinación. Lo subsiguiente, perdón, rendición de cuentas, es lo que estamos hablando. Después de haber hecho recorrido todo el proceso de participación, transparencia, responsabilidad, orientación, equidad, eficacia y eficiencia, bueno, a rendir cuentas. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? ¿Lo hice mal o no lo hice mal? Si no lo hice mal, bueno, aprender. Si no fue de mala fe, si fue un error humano. Si no, bueno, que como ciudadano funcionario, rendir cuentas y a quien tenga que rendir cuentas, que principalmente es a la ciudadanía. Y por último, una visión estratégica de hacia dónde vamos. Quizás es algo que en nuestro país adolecemos, de una visión estratégica a largo plazo que nos permita tener políticas de Estado, no políticas de gobierno, que hagan que nuestros planes y de desarrollo no se detengan con el próximo cambio de gobierno, sino que por el contrario sigan avanzando, porque se trata de la ciudadanía, no se trata de un bando político o de un ente político. Segundo punto, ciudadanía participativa.
Aquí, vuelvo y repito, todos, incluyéndome, tenemos que hacer un mea culpa, reflexionar de qué es lo que estamos haciendo mal o bien en el cumplimiento de nuestro rol en la elaboración de políticas, en la evaluación y evaluación de procesos. La OSD, que es un organismo que no mucho le gusta, ha definido 10 principios para implicar o involucrar a los ciudadanos. Primero, una ciudadanía comprometida. Segundo, esa ciudadanía tiene derechos. Tercero, esa ciudadanía merece claridad en los objetivos y en la definición de su rol. Cuarto, tiempo. O sea, significa que todos los que así lo ameriten o así lo deseen deben invertir tiempo. Quinto, objetividad. Eso significa, sin importar mi bando político, sin importar mis intereses personales, yo voy a dar lo mejor de mí en beneficio de los ciudadanos que más lo requieran. Lo sexto, recursos, o sea, que el gobierno provea los recursos para que la ciudadanía participe. Una adecuada coordinación de esos diferentes entes ciudadanos, porque a veces, lastimosamente, hemos visto en la práctica, unos jalan por un lado, otros jalan por otro lado, y todos sabemos que si hay una carreta con dos güeyes jalando hacia un lado diferente, no va a avanzar. Debe haber coordinación para todos avanzar hacia el camino estratégico. Antepenúltimo, una rendición de cuentas adecuada, porque también deben rendir cuentas a las personas que lo designan, una evaluación, y por último, se requiere una ciudadanía activa. Activa no solamente en redes sociales, activa en todo sentido, para que podamos cumplir con este objetivo. Otro punto fundamental es la evaluación de las políticas públicas. El proceso de modernización del sector público se ha desarrollado en etapas: planificación, implementación, evaluación y control. ¿Cómo lo medimos? A través de la participación y los procesos de acreditación y certificación a los cuales se somete el Estado. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo participé en una conferencia donde me explicaba una persona en Colombia que han implementado un sistema de evaluación gubernamental que lo han llevado hasta nivel de alcaldías, y hoy día un ciudadano de una alcaldía X en Colombia, a través de una aplicación, entra y puede saber cómo se están, cuánto cobra el alcalde, cuánto cobran sus asociados, cuánto se cobra en impuestos y cómo se gasta, cuáles son las principales partidas de gasto. Porque han desarrollado herramientas tecnológicas que les permiten a los ciudadanos tener mecanismos de evaluación en el momento, día a día. Quizás esa es la aspiración a la que todos debemos tener en nuestro país. Innovación, como le mencionaba, se trata de mejorar el intercambio de información, ayudar a los estados a aplicar y adaptar esas innovaciones y promover políticas que alienten la innovación del sector público. Yo aquí no tengo mucho que decir porque tengo que dar crédito en nuestro país. Yo no sé si decirlo de esa forma, pero gracias a la pandemia ha avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo en cuanto a implementación de herramientas tecnológicas que le hagan la vida más fácil a los ciudadanos. Como ahí bien lo dice, estos procesos de innovación pasan a través de tecnologías como un gobierno abierto, open government o e-government, que es a través de aplicaciones donde los ciudadanos tienen acceso a información pública de manera inmediata, día a día, on time, real time, como dicen los norteamericanos. En otras palabras, un libre mercado de datos públicos. Ya casi por último, orientada a resultados, aquí es importante que se mida, obviamente, eficacia y eficiencia, pero sobre todo, ¿a quién estamos llegando con estas políticas públicas? ¿A qué ciudadanos le estamos llegando? ¿Le estamos llegando a los que realmente lo necesitan? ¿Estamos llegando a los que más así lo requieren? ¿Estamos cumpliendo con los objetivos que se requieren? ¿Estamos invirtiendo los recursos que son limitados en obras que realmente necesita la comunidad? Abro un gran paréntesis y un gran signo de interrogación, y pues regreso al tema de la participación ciudadana. ¿Estamos los ciudadanos involucrándonos adecuadamente
en cuestionar o en ayudar a nuestros funcionarios a que tomen las mejores decisiones en beneficio de todos. Cierro el signo de interrogación. Es un tema de reflexión de cada uno como ciudadano. ¿Lo estamos haciendo bien o no? Entonces, no podemos exigirle a un Estado resultados cuando nosotros como ciudadanos no establecemos metas claras de lo que realmente queremos. En beneficio de todos, no por intereses personales. Eso es lo que tenemos todos que, como ciudadanos, evaluar de manera individual. Y por último, el punto 6 decía informes financieros. Informes financieros o informe de sostenibilidad. Bueno, aquí dice una definición. ¿Qué es contabilidad pública? Porque los informes financieros se basan en contabilidad. Y aquí estamos hablando contadores. Bueno, es aquella rama de la contabilidad que se ocupa del análisis, medida y adecuada presentación de la realidad económico-financiera de las entidades públicas, sin fines de lucro, y que sirviéndose de un conjunto de normas, principios y técnicas contables, persigue como fin fundamental la elaboración y suministro de información óptima, apoyada en el control y la gestión. Eso es lo que se debe buscar con la información pública a los ciudadanos. La globalización, a la cual no nos podemos escapar, de la economía y la intervención de las políticas públicas ha llevado y acelerado a un proceso de armonización internacional de contabilidad pública. Yo comencé mi charla hablándole de que había que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Es muy posible que si hoy día dos países similares en población, en Producto Interno Bruto, preparasen sus estados financieros, los resultados serían astronómicamente diferentes, porque es posible que las políticas contables que se sigan en un país sean diferentes a las políticas contables que se siguen en otro país. Y nosotros como contadores sabemos perfectamente que si en un país se utiliza una norma contable local y la comparamos con la norma internacional de información financiera, los resultados son totalmente diferentes. Por ende, se ha desarrollado un marco contable internacional que se llama Normas Internacionales de Contabilidad Aplicable al Sector Público, NIC-SP, los cuales ha elaborado el IFAC a través de la Junta de Normas Internacionales para el Sector Público, que se llama IPSAPS, con sus siglas en inglés. En otras palabras, existen y debieran ser de aplicación general en todos los países, que si se hace de manera uniforme y bien llevado, podríamos el día de mañana comparar países con países bajo las mismas principios contables y con los mismos criterios. ¿Qué es la Junta de Normas Internacionales del Sector Público? Bueno, desarrolla normas y guías para el sector público, entendiéndose que para el sector público hablamos de el gobierno o el Estado, hablamos de gobiernos nacionales, hablamos de gobiernos regionales, que en nuestro caso serían de repente gobernaciones, provincias, pueden ser alcaldías, pueblos, ciudades, al nivel mínimo que se requiera, no importa cómo. Estas normas se imparten a través de dos áreas fundamentales de actividad, que son ambas con un enfoque de interés público. Uno, desarrollar y mantener las IPSAS de alta calidad. Y segundo, sensibilizar a la población general, a los contadores, a los países, de los beneficios y valores agregados de utilizar la norma contable de valor devengado. Más adelante les voy a explicar los beneficios que algunos países han logrado al implementar las NIC-SP de una manera total y cómo la han utilizado en beneficio propio del país y de sus ciudadanos. Aquí en esta filmina lo importante es explicar lo que dice en el tercer párrafo, que las NICs SP tienen mucho de común y convergen mucho con las NIF completas, básicamente porque nacen de ellas. Como ahí lo dice, es una regla general, las INSP mantienen el tratamiento de contabilidad y el tratamiento original de la NIF
salvo que existe un problema muy particular del gobierno que no se puede aplicar una NIF-SP, o situaciones que son muy particulares del gobierno. De resto, son muy similares y se han formulado utilizando como base, las NIF full que ya han sido emitidas. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Salomón, o continúo. Hasta el momento no tenemos preguntas, don Darío. Gracias. ¿Cuál es el principal beneficio o fundamento sobre el cual se basan las NIF-SP? La NIF-SP, en su marco conceptual, que trata todos los conceptos de aplicación de las mismas, indica que su base contable es la contabilidad de devengado o de devengo. En otra palabra, la contabilidad de acumulación. La misma que utilizamos en NIF o en NIF para pequeñas entidades. La mayoría o la gran parte, para no decir que todos los países pertenecientes a la OCDE han introducido este concepto en su contabilidad gubernamental. Este principio de contabilidad, como todos sabemos, permite una mejor presentación de cuentas, una mejor transparencia en los informes financieros y ofrece mejor información con fines de planificación y gestión con fines fundamentales. Uno, para mejorar la información de la gestión gubernamental, y dos, para ayudar a mejorar la transparencia informativa. ¿Por qué? Porque al ser normas contables con un principio de devengo similar al de las NIF, para la mayoría o la gran mayoría de los contadores sería muy fácil entender un estado financiero preparado por una institución de gobierno o por el Estado, ya que los principios de contabilidad son similares a los utilizados por NIF, que son de dominio público en nuestro país. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, mejora la transparencia, ayuda a acceder más fácilmente a los mercados de capital, estimula las inversiones porque los analistas, las entidades de financiamiento multilateral o los bancos entenderían más fácilmente la contabilidad del gobierno o de la entidad de gobierno, mejora la reputación internacional del país que las adopta, ayuda a un mejor concepto de sostenibilidad fiscal y análisis de tributos de manera estadística, ayuda a mejorar a controles y procesos porque tendrían que adaptarse controles y procesos al igual que en el sector privado al cumplimiento de las NIF para el sector gobierno, mayor calidad de oportunidad y mayor confiabilidad de los datos contables porque no estarían sujetos a interpretación privada sino a una interpretación general como son las normas internacionales. Los responsables de la cosa pública, o sea, el gobierno, podría tomar mejores decisiones ya que posee mejor información. Y por último, habría una estandarización y comparabilidad de la información con otros países. Sería muy fácil comparar Panamá con Colombia, con Costa Rica, con Guatemala, con República Dominicana, si todos tuviésemos la misma norma contable en uso. Pero veamos cuál es la realidad de nuestra América Latina. Actualmente nuestra región se encuentra en un proceso de convergencia gradual, más lento de lo que se quisiera que fuera un poco más rápido, y muestra una mezcla de modelos contables. Tenemos algunos países que todavía se resisten y están bajo la base de efectivo, solamente contabilizan lo que entra y lo que se gasta. Hay otros que tienen una base de efectivo modificado, significa que algunas cosas las acumulan, otras no, o unas las revelan, otras no. Está la base de devengo modificado, que es un poquito más hacia la norma contable, pero con algunas excepciones muy marcadas en cosas que consideran no son aplicables o no les conviene. Y tenemos algunos otros países que ya han adoptado la NIF-SP como de uso general en el gobierno.
tenemos que reconocer, y se reconoce, y así lo reconocen los organismos y los propios gobiernos, que este es un proceso complejo, es costoso y muy largo, y que tiene sus obstáculos. Más que nada, como les mencionaba al inicio, falta de recursos, quizás porque no se ve como un proyecto de Estado, sino como un proyecto de un gobierno X, que dura un tiempo, tiene un tiempo de vida limitado. La inestabilidad política marcada en nuestra región. Lastimosamente vivimos en una región, yo siempre digo, siempre hay alguien en algún país que tiene algún problema, hay mucha inestabilidad, demoras en la implementación y toma de decisiones, no se le da la prioridad adecuada, el sistema burocrático lo hace lento, etcétera. Limitaciones en las adecuaciones de los sistemas de tecnología, quizás no todas las instituciones o no todo el gobierno posee el mismo sistema contable o las mismas sistemas contables, hay problemas de cruce de información, etc. Eso es público y se sabe. Y por último, limitada capacidad institucional. En otras palabras, las instituciones no tienen la capacidad, ya sea en recursos, ya sea en instalaciones, ya sea en personal, para llevar a cabo este proyecto. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Bueno, nuestro país ha avanzado bastante en este tema. Desde el año 2010 está en un proceso de convergencia. Ya para el año 2017, específicamente en enero, el BIC lanzó el gobierno adoptó, mediante Gaceta Oficial 28198, el Manual de Contabilidad Gubernamental basado en NIC-SP. Ese mismo año, el BID pagó con fondos propios un análisis de brechas, que le llaman ellos, de la adopción de la NIC-SP en la República de Panamá. Un documento interesantísimo, es de uso público, lo pueden buscar en la red, donde hizo con la ayuda de una consultora de reconocido prestigio en nuestro país, un análisis de dónde estábamos y qué nos faltaba. Ahora mismo nos encontramos en un proceso en Panamá mixto, donde sí existe un manual de contabilidad, sí se está aplicando, todavía el proceso de adopción ha sido lento. ¿Cuándo lo veremos culminado? En el momento en que el Estado sea capaz de producir un estado financiero consolidado, donde incluya todas sus operaciones, tanto de gobierno central como de instituciones descentralizadas, como de aquellas empresas que son empresas SA, que son propiedad del Estado, sobre las cuales ejerce control. En ese momento podemos decir como ciudadanos, tenemos el panorama completo de lo que es el estado de las finanzas públicas en la República de Panamá. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Requerimos la participación ciudadana, como les decía anteriormente, para que esto se vaya desarrollando poco a poco con la ayuda de los contadores, porque al final del camino, estimados colegas, esto es para todos. Esto no es una labor del gobierno y una responsabilidad del gobierno. Como bien lo expliqué en filmes anteriores, esta es una responsabilidad de todos los ciudadanos participar de manera activa en la implementación de políticas y apoyar a que esto se dé de manera continua. Yo no sé si pueden ver esta filmina, pero aquí les puse un resumen de las NIC-SP vigentes. Esto es público, lo pueden buscar en internet. Si las leen una por una, se van a dar cuenta que son muy, muy similares. Es más, tienen sus pares dentro de las NIF full. Permiso. Por ejemplo, la NIF SP1 habla de presentación de estado financiero, hay una de flujo efectivo, políticas contables, efecto de variación de tasa contable, costos de préstamo. O sea, los nombres son muy, muy similares a las mismas NIF que manejamos en el sector privado. Habla inclusive de estados financieros consolidados, separados, inversiones en asociadas, cuando los gobiernos tienen inversiones en empresas donde no tienen el 100% de las acciones.
acuerdos conjuntos, etcétera. O sea, en pocas palabras, el gobierno, si lo hace de manera correcta, él tendría que consolidar una serie de empresas, sociedades anónimas, que están fuera de la contabilidad del gobierno central. Se lo dejo allí para que cada uno lo busque y lo pueda ver. Aquí quiero detenerme un poquito, hablar un poquito de la experiencia de otros países en la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. Hay un autor que se llama Doug Detter, se los dejo allí. Él ha publicado dos libros, uno que se llama The Public Wealth of Nations, que es como la riqueza pública de las naciones, y también redactó otro libro que se llama The Wealth of Cities, algo así como que la riqueza de las ciudades. Y él dice en la introducción de su libro dos cosas interesantes. Uno es que la mayoría de los gobiernos están atrapados en la Edad Media cuando se trata de contabilidad. Una crítica fuertísima. ¿Por qué? Porque han sido influenciados aquí no quiero criticar a ningún profesional de otra rama, sino que el concepto que se ha utilizado es el concepto economista, de los economistas, cuya perspectiva de la gestión de las finanzas públicas se limita al flujo de efectivo, que entra y que sale, y deuda, más nada. Y se han olvidado por completo de que el Estado debe ser administrado como una corporación moderna, utilizando información financiera disponible, registrando sobre la base de devengo. Dice también, y remarco, para administrar los asuntos financieros de un gobierno moderno y altamente complejo como existe hoy día, la herramienta correcta es la contabilidad de devengo. ¿Por qué? Porque vas a recoger toda la historia, lo que está sucediendo y lo que está por pagar. Y hemos tenido ejemplos aquí en Panamá, en la última transición de gobierno, el gobierno que entró nuevo no sabía cuánto se debía porque el gobierno anterior no había recogido en la contabilidad la totalidad de los pasivos. Cosas como esa, que para los que somos contadores en el sector privado es simplemente como registrar la cuenta por pagar, pero no se está llevando adecuadamente en el sector público. Entonces, un gobierno moderno necesita una mentalidad muy diferente que reconozca que la administración de los activos públicos puede generar ingresos. Y aquí voy a una parte fundamental y donde quiero centrar mis últimas palabras. A generar ingresos e impulsar la economía sin aumentar los impuestos. Imaginemos nosotros que podamos vivir en un país donde el gobierno saque provecho de los activos que tiene, los ponga a generar ingresos y no paguemos impuestos. Esto lo estamos haciendo muy bien actualmente con un activo que se llama Canal de Panamá. Pero Panamá tiene muchísimos otros activos que valen muchísimo dinero, que quizás no se están utilizando de la manera más eficiente y más efectiva para generar ingresos a los ciudadanos, que podría llevarnos inclusive a rebajar impuestos, que el gobierno tenga suficientes fondos para invertir y pudiésemos tener un mejor país. Esto suena un poco controversial, pero es posible y hay países que lo han logrado. Según este autor, esto se logra en 3 grandes pasos. Primero que nada, mapear, o sea, controlar, registrar la totalidad de los activos del gobierno en los libros. Segundo, establecer instituciones, empresas para el manejo profesional de esos activos. En otras palabras, separarlas de una propuesta que está funcionando en otros países muy bien y que maneje con profesionales, no funcionarios nombrados gobierno a gobierno, sino como una corporación, y maximizar ese portafolio. Una administración profesional de activos puede generar ingresos a través de una mejor gobernanza, transparencia contable, aislamiento político, objetivo claro, un impacto financiero, porque va a maximizar el retorno, y beneficios sociales, porque va a retribuir en dividendos a la ciudadanía. Vuelvo y pongo el ejemplo que tenemos en la Autoridad del Canal de Panamá. Funciona como una empresa privada, tiene su mecanismo de gobernanza, tiene un impacto financiero porque maximiza los resultados y da dividendos al país. Yo me imagino un país donde nosotros podamos separar nuestros grandes activos, no solo el canal,
llevarlo a este tipo de administración, sacar el mejor resultado que se retribuya en dividendos al Estado, de manera tal que no tenga el gobierno que mirar a los bolsillos de los ciudadanos para aumentar impuestos. Este es un cambio radical de mentalidad y de enfoque que es válido. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Suiza privatizó el ferrocarril Jensen, invirtió 1.5 billones y da beneficios a 500.000 de usuarios. Las tierras alrededor del ferrocarril subieron de valor, pero las tierras le pertenecían al Estado y el Estado ha sacado provecho en la venta de esas tierras, que ha reinvertido en otros proyectos de índole social. Gran Bretaña es un desarrollador de tierras cercanas a trenes que pertenece al Estado, genera 370 millones de dólares en dividendos que utiliza en proyectos que ha utilizado en el desarrollo de proyectos de trenes de alta velocidad y la construcción de 10.000 nuevas viviendas. O sea, que lo mismo que invirtieron, lo están recuperando en dividendos, lo reinvierten en obras sociales para beneficio de la ciudadanía sin tener que sacar un centavo del bolsillo de los ciudadanos. Singapur es el ejemplo de mayor éxito. Todo el mundo admira a Singapur, pero quizás muy pocas personas saben que Singapur excindió todos sus activos y todas sus inversiones en empresas y creó un holding que se llama el Temasek, que es el National Wealth Fund, que es el Fondo Nacional de Riquezas. Administra 275 billones de dólares en activos con un retorno del 15% desde su incorporación. Saquen ustedes cuentas cuántos billones de dólares gana Singapur en la administración de sus activos. ¿Qué tiene dentro de esos activos? El puerto, el aeropuerto, las carreteras, edificios que han construido para rentar a oficinas, o sea, de todo. Han hecho de la cosa pública una empresa privada que genera mucho dinero. Contribuye todos los años con 3 billones de dólares al presupuesto de la nación. Hong Kong, el metro de Hong Kong se convirtió en una entidad pública, genera 617 millones de dólares al año en dividendos y todavía alcanza para subsidiar las tarifas de los ciudadanos. Alemania creó lo que se llama el Hafen City en el puerto de Hamburgo, que administra el puerto de Hamburgo como si fuera una entidad privada y ha creado 12 facilidades educativas, creado 45.000 trabajos y desarrollado 14.000 unidades residenciales. Todo simplemente con llevar una contabilidad de devengo, pública, de fácil lectura y utilizando eso para administrar mejor sus recursos estatales. Ya para cerrar, quería darles un pequeño pantallazo. El Consejo de Normas Internacionales del Sector Público emitió un boletín en abril de 2020 donde se dictan directrices para la aplicación de las NIPS en el caso de la pandemia. Para aquellos gobiernos que están utilizando las NIC-DCP, dice que aquí que deben considerar el impacto en sus estados financieros y de rendimiento financiero. Específicamente, dependiendo del tipo de ayuda gubernamental, por ejemplo, ellos mencionan así muy rápido, si son gastos directos del gobierno, que incluyen la prestación y de atención a los más afectados por la pandemia. Caso en el Panamá sería de repente el bono solidario o las bolsas de comidas. Entonces tendrían que utilizar provisiones, la norma 19 IPSA, que tiene que ver con provisiones pasivo contingente y activo contingente, para reconocer esos pasivos en los estados financieros del gobierno. Si va directo a soporte a individuos, igual tiene que utilizar la norma 42, que habla de beneficios sociales, y si es a los empleados del gobierno, la norma 39, que habla de beneficios de empleados. Si es un soporte para empresas y otras entidades, que en el caso para mí también se está dando, tendría que utilizar la norma 19 de provisiones y pasivos contingentes y la 23 de ingresos de transacciones no cambiarias cuando se hace intercambio de activos.
si es apoyo al sistema financiero, que también se está dando en Panamá, tendría que utilizar la norma 28 que habla de instrumentos financieros, la 29 que habla de presentación de instrumentos financieros, reconocimiento y medición, y la 30 de instrumentos financieros, divulgación, y la 41 que habla de instrumentos financieros. O sea, hay diferentes normas contables que el gobierno panameño tiene que aplicar en sus estados financieros, dependiendo del tipo de ayuda que, por lo que leo en la guía, todos aplican para la República de Panamá. A manera de reflexión final, tengo varios puntos. La contabilidad externa en el sector público se concibe desde la perspectiva de una mejor revelación de información a los usuarios y a los grupos de interés. Primero que nada, utilizando nuevas tecnologías, porque sin la tecnología no sería mucho. Lo primero que va a hacer el gobierno es normalizar, o sea, establecer un parámetro único de norma contable, una gestión pública sentada en principios éticos, responsables y de transparencia, que en el caso de hacer un examen y decir si estamos cumpliendo con esta función de principios éticos, responsabilidad y transparencia, una mayor implicación de los ciudadanos, que también tenemos que reflexionar si nosotros como ciudadanos nos estamos involucrando adecuadamente. ¿Y para qué? Para mejorar la credibilidad, señores. Todo aquí al final se trata de credibilidad. ¿Creemos o no creemos en lo que el gobierno nos dice? Lo dejo hasta allí. Otro, es importante destacar la necesidad de implantar modelos de contabilidad analítica en todas las entidades públicas, si queremos tener una base de revelación adecuada. Y segundo, transparencia, vuelvo lo menciono aquí, transparencia y conocimiento del valor de los activos del gobierno. Pues quizá los ciudadanos no conocen el verdadero valor de los activos del gobierno. Y Panamá, en la posición privilegiada y por lo que tenemos, pudiésemos, si ahora mismo hiciéramos un inventario rápido, ¿cuánto valen las áreas revertidas? Una persona puede tener un número, otro número. ¿Cuánto vale el canal? ¿Cuánto vale el aeropuerto? ¿Cuánto valen las autopistas? Los corredores, qué sé yo. ¿Cuánto valen los estadios de béisbol que se han construido? Ahora mismo se utilizan muy poco tiempo, pero tienen un valor. Manejados adecuadamente pueden generar ingresos. ¿Cuánto vale el estadio de fútbol? O sea, hay muchísimos activos que tenemos como ciudadanos que yo estoy seguro no están valorados adecuadamente dentro de los estados financieros del gobierno y que quizás no se le está sacando el provecho adecuado para generar ingresos en beneficio de la ciudadanía. Otra reflexión final ya para terminar. Los gobiernos han puesto en marcha una serie de iniciativas para proteger a las personas, por lo que es importante que se analicen cuáles son las consecuencias financieras, qué medidas se deben tomar y cómo se debe tratar contablemente si se aplicase la NIC-SP en todo con todo su rigor. Y bueno, con esto yo termino. Espero no haberme extendido mucho y no haber sido tan aburrido en este tema. Y bueno, estoy abierto a preguntas de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro expositor, el magíster Darío González Coronado, que ha estado con nosotros en esta mañana. Y magíster, tenemos muchas preguntas, la verdad, están llegando muchas preguntas a nuestra sala de Facebook Live, que me permite un minuto para poder revisar estas preguntas. Nos dice, preguntas y comentarios, ¿ok? Nos dice Jessica Argentina Reyes: no todas las instituciones están en línea con el MEF, todavía se confeccionan los estados financieros manualmente. Ejemplo, las 3 empresas públicas del país, y otro problema es la falta de personal calificado en esta materia. Son grandes los retos de nuestro país. Su comentario. Sí, bueno, como lo decía, para una buena implementación de las normas
Nacional de Contabilidad del Sector Público, se requieren los 6 pilares, ¿no? Y entre eso está que el Estado vea este proyecto no como algo pasajero de un gobierno, sino que se establezcan los recursos necesarios para que se vea como una necesidad de Estado. Yo no sé si notaron, una de las primeras filminas hablaba de la OCDE. O sea, para pertenecer a la OCDE se establecen una serie de parámetros. Y uno de los parámetros es ese, tener estados financieros preparados bajo las NIC-SP, que son las que ellos promueven. Nuestro país vecino, Costa Rica, lo logró recientemente, ser incluido dentro de la OCDE. Pero Costa Rica trabajó fuertemente en la implementación de un sistema de contabilidad gubernamental basado en NIC-SSP. Entonces, querida colega, sí, tiene toda la razón. Hasta que el gobierno no vea, nuestro gobierno no vea esto con el beneficio que puede dársele, porque si se fijan, al final lo que yo decía, que el beneficio es tener un control de los activos y ver cómo se le saca el provecho en beneficio de los ciudadanos, sin siquiera tener que pensar en el aumento de impuestos, sino que podemos corporatizar el gobierno. Singapur lo hizo y genera genera como 45 billones de dólares al año en ingresos para el Estado, al haber corporatizado sus activos. Entonces, si nosotros lográsemos corporatizar todos los activos que posee esta república pequeña y bendecida, ¿cuánto dinero no tendríamos disponible para retribuir a la ciudadanía en obras sociales, en infraestructura, en mejor educación, en mejores hospitales que hoy día necesitamos? Se trata de eso, ¿no? Entonces, como bien lo dice, es una lástima que en pleno siglo XXI, el año 2020, con tanta tecnología, todavía tengamos que preparar el estado financiero de manera manual. Cuando existe toda la tecnología y todos los recursos, porque hemos sido bendecidos con un país con muchos recursos para no estar con estas peripecias. Tenemos un comentario de Yasmín Cano. Dice, correcto lo que acaba de mencionar sobre la administración de los bienes públicos, inclusive el Contralor General debería ser un CPA, y pide su opinión sobre este comentario. La lógica indica, vamos a decirlo de esta forma, la lógica indicaría que al ser un contralor, todos los contralores generalmente son CPA, pero lastimosamente la ley de la República no lo establece de esa manera tan directa, y por lo tanto el cargo de contralor siempre ha estado sujeto a la disposición del gobierno del presidente de la República. Quizás ahí yo diría que las organizaciones contables, me refiero a todas, no solamente el colegio, debiesen hacer algún tipo de, así como hacen las otras organizaciones, y voy a ser bien honesto con lo que voy a decir, y no quiero que se me malinterprete, nosotros los contadores siempre hemos mantenido una posición muy tipo avestruz. Pasamos agachados ante los grandes problemas del país. A mí me gustaría ver una profesión contable más beligerante y más activa, no solo en temas contables, sino en temas de índole nacional. Pronunciarnos cuando hay un problema. Decir, somos ciudadanos, tenemos derechos. No lo hacemos porque cada quien tendrá la razón por no hacerlo, pero tiene toda la razón. El contralor, al manejar números, lo lógico es que deberá ser un contador. Pero la ley de la República no está redactada de esa manera y, por lo tanto, hasta que eso no cambie, seguirá siendo un nombramiento de exclusividad del presidente de la República. De la Asamblea Nacional. Elizabeth Moreno Ávila dice, muy interesante este tema, felicidades. La pregunta es, ¿tenemos profesionales dentro de los gobiernos preparados para las mismas y tendremos la tecnología adecuada? Yo le puedo decir que sí existen personas. Existe dentro del MEF una dirección de contabilidad gubernamental que ha trabajado durísimo y ha logrado, no sé si se fijaron que en una de las filmenas el año 2017 se aprobó el manual de contabilidad basado en las NIC-SP, está aprobado, existe. El problema es que hay que implementarlo en todas. Y es más que nada un tema de recursos. Obviamente hay que entrenar más gente en más instituciones en la medida que se vaya implementando, pero yo diría que sí, actualmente sí existen personas que conocen muy bien el tema
y que tiene la mejor disposición de salir adelante con este tema. Ahí le tocará a nuestros gobernantes asignar los recursos, tanto tecnológicos como monetarios, y entrenar a las personas para que puedan hacer este trabajo de implementación y sostenerlo en el tiempo. Porque no solo es entrenar, sino sostener en el tiempo. Priscila Rivera de Vargas nos pregunta cómo se puede aplicar el concepto de independencia si se cuestiona la actuación de varios entes del Estado como organismos supervisores. Es una pregunta un poco política y no quisiera meterme en temas políticos, pero bueno, el concepto de independencia en el contador se refiere más que nada a la independencia de pensamiento y de criterio. Y el contador, que es un tema ya personal, muy amarrado a la ética, tiene que tener la capacidad de saber cuando algo no está bien y algo no está mal, y tener la capacidad de decir hasta aquí llego. Es lo más que podemos hacer como contadores en situaciones de ese tipo. Elías Mendoza, yo diría... Sí. Elías Mendoza nos dice, la presupuestaria, me imagino que se refiere a la contabilidad presupuestaria o a los controles presupuestarios, ¿la presupuestaria controla la contabilidad financiera a medida que se va ejecutando? La contabilidad presupuestaria realmente no es una contabilidad. El presupuesto es una herramienta de administración, donde uno dice, bueno, tengo tanto dinero y ese dinero me lo voy a gastar en esto. En el caso del gobierno, si no tengo la partida asignada, no puedo desembolsar el gasto. Pero no debiese tener una influencia sobre el criterio contable. O sea, no sé si se me entiende la respuesta. Yo apruebo gastarme $10,000 en la compra de un vehículo y voy y compro el vehículo en $10,000, pero la contabilidad me dice que el vehículo es un activo fijo, no lo puedo registrar como caja ni lo puedo registrar como una cuenta por cobrar. Son dos cosas separadas, no sé si me explico. Una sirve para administrar y controlar los desembolsos y la contabilidad sirve para llevar el registro contable de esos desembolsos. No debiera controlar una a la otra. Muy bien. Nos pregunta don Alfonso Bustamante, ¿qué recomiendas al gobierno para que adopte e implemente normas contables para el sector público? Gracias, Alfonso. Bueno, yo le recomiendo al gobierno lo que dije en un principio. Este es un proyecto que debe ser un proyecto de Estado, no de gobierno de 5 años. Cuando me refiero a un proyecto de Estado, me refiero a un proyecto a largo plazo, quizás 5 o 10 años, lo que nos tome llegar allá. Establecerlo como un objetivo estratégico. Si se dan cuenta, lograr tener una contabilidad del sector público tan avanzada que los ciudadanos desde su celular puedan entrar por una aplicación y darse cuenta cómo se están invirtiendo los fondos de un municipio, por decirlo de esa manera, y que podamos recopilar toda la información del gobierno central, toda la información de las entidades separadas, más toda la información de las empresas privadas que pertenecen al gobierno, llámese aeropuerto, llámese Canal de Panamá, llámese ENAS, todas las empresas SA, y crear un estado financiero consolidado que nos permita conocer la riqueza real de la República de Panamá y adicionalmente explotarlo y sacarle provecho a través de inversiones o profesionalizar su administración, sea algo grandioso para nuestro país. Mi recomendación es que el gobierno debe tomarlo como un proyecto de Estado, como un objetivo estratégico muy bien determinado hacia dónde queremos llevar a nuestro país y asignar los recursos en personal, lo que incluye quizás mayor contratación y mayor entrenamiento, recursos en tecnología y darle la prioridad que se merece en cada institución y que no queda libre albedrío o juicio de un funcionario X de una entidad X, sino que todos estén alineados, de que es importante de que se implemente, se lleve a cabo porque nuestro país tiene un objetivo en 5 años pertenecer a la OCDE,
que nos permite salir de todas las listas grises, acceder al mercado de capitales con mejores tasas de interés, que igual se va a redundar en beneficio de los ciudadanos que habitamos en este gran país. Nos pregunta Elías Mendoza si las cuentas por pagar se generan con ejecución o se pagan sin la ejecución. Me imagino que esta es una pregunta que tiene que ver con contabilidad presupuestaria. Yo entendería que ejecución tiene que ver con que se ha realizado la deuda. Si seguimos el mismo concepto de NIF, que es similar, en NIF-SP, o sea, NIF para el sector público, una vez que se presta el servicio o se compra el bien, debería generarse el pasivo, o sea, la cuenta por pagar, y pagarse, que es lo correcto. Muy bien, queremos también hacer llegar nuestro saludo a don Camilo Pacheco, que nos está escuchando desde Lima, Perú. Gracias a nuestros colegas en Perú, al pendiente de lo que ocurre en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Omar Macre Bermúdez nos dice: el gobierno debe invertir en herramientas de consolidación de estados financieros. Si existe alguna, ¿cuál sería? Existen varias en el mercado, porque sí, a otros países lo utilizan. Nueva Zelanda, que es el país más avanzado que ha logrado establecer el 100% de un gobierno digital basado en normas internacionales contra el sector público, ya lo tiene. Es cuestión, vuelvo y le repito, Omar, estimado Omar, amigos, saludos hasta donde te encuentres, que el gobierno se tome este proyecto como un proyecto de Estado y le entienda el beneficio, porque quizás ahí está la debilidad, no se ha entendido el beneficio de tener una contabilidad donde podamos verlo todo, no solo el gobierno, que es el que administra, sino los ciudadanos, saber cuánto tenemos como país. Nosotros, cualquiera puede decir, sí, sabemos que el aeropuerto es muy bueno y vale tanto, pero imagínense todo eso que tenemos consolidado, verlo en un estado financiero consolidado y decir, el estado panameño tiene, qué sé yo, 300, 400 billones de dólares en activos. ¿Y cómo lo estamos haciendo que eso produzca? Quizás no lo estamos haciendo de la manera correcta. Así que yo diría que sí existen herramientas, Omar, otros países lo han hecho. Colombia es uno de los países más avanzados, si no el más avanzado en América Latina en este aspecto. Está aquí al lado de nosotros, habla el mismo idioma. Es cuestión de buscar, tocar puertas e implementar. Y asignar los recursos, porque sin recursos no se puede. Pero en estos momentos quizás muchos dirían, ¿vamos a invertir recursos en eso? Yo diría que sí, porque esto no es un objetivo de un año, este es un objetivo que tenemos que verlo a largo plazo, estratégico, y que nos va a beneficiar a nosotros como generación actual y a nuestros hijos, que son los que vienen detrás de nosotros. Muy bien, don Camilo Pacheco nos dice cuál es el nivel de avance de implementación de las NIC-SP en Panamá. Estamos en un nivel mixto ahora mismo, Camilo. Como bien lo mencionaba una colega anteriormente, todavía tenemos instituciones que llevan la contabilidad de manera manual, otras que ya están incluidas en el CIASPA, creo que se llama el sistema que maneja el gobierno, otras que tienen otros sistemas. O sea, existen varios sistemas. Todas reportan a la Contraloría, donde se trata de consolidar, pero yo no estoy seguro si ahora mismo estamos consolidando todo lo que se debe consolidar. Hay una NIF que habla de consolidación, otra que habla de negocios conjuntos, otra que habla de participaciones asociadas, que si el gobierno las aplicara, debiese estar consolidando, recogiendo los resultados, activos, pasivos, ingresos, costos y gastos de instituciones que se llaman descentralizadas o que están en el aeropuerto, como las autopistas. O sea que si todo eso se consolidara y se aplicara, quizás tuviéramos un estado financiero que presentase todo lo que el gobierno tiene actualmente como activo bajo su administración. Excelente. Maximino Gutiérrez Bonilla, muy de acuerdo con su opinión, cada organización de contadores debe unirse para llevar un proyecto de ley más robusta para los contadores en Panamá y que impacte en forma positiva en diversos aspectos del gobierno. ¿Cómo podemos hacer esa unión?, nos pregunta don Máximo. Don Máximo, esa es una aspiración de
de todos los contadores que estamos agremiados. Yo pertenezco al Colegio de Contadores. A mí me gustaría ver, y le voy a decir de manera personal, siento hasta envidia a veces cuando salgo a otros países y tengo contacto con colegas en otros países y me dicen, no, aquí tenemos un solo colegio o una sola asociación que se encarga de todo. Y cuando me preguntan Panamá, ¿yo qué respondo? Tenemos 4 o 5. Y nos quedan viendo así, ¿cómo pueden tener 4 o 5? Pero es la verdad, tenemos 4 o 5 asociaciones diferentes por diversas razones que no vale la pena ahora mismo entrar en detalle, pero yo sí aspiraría a ver una contable unida, fuerte, que deponga los intereses de cada uno en beneficio de todos los agremiados, porque nos lo merecemos. Esta es una profesión linda, bonita. Nosotros llevar la contabilidad, por lo menos en mi caso, ya a mí me apasiona la contabilidad, y yo no entiendo, todavía no entiendo, y todavía nadie me puede explicar de manera lógica y razonable por qué tenemos diferentes asociaciones. Aspirar, así como solo grupo, póngale en el nombre, representándonos a todos, ante, así como lo tienen otras profesiones, los abogados, los médicos. Eso los hace fuertes, los hace visibles. Y esa fue una de las cosas que yo también dije al principio. Somos muy pasivos, no somos combativos, no opinamos, no hablamos, no nos pronunciamos. Y por eso que quizás a veces nos ignoran, muchas veces, para muchas cosas que son importantes. Fíjense ustedes, para la Corte Suprema nombran abogados. Alguien preguntó por qué para la Contraloría no nombran un contador. Pues quizás como gremio no tenemos fuerza. Esa puede ser una de las razones. No estoy diciendo que sea, ni que sea la única, pero sí es importante que todos los contadores que queremos esta profesión tratemos y luchemos por ver una profesión unida, única, bajo un solo paraguas fuerte que nos represente a todos y que luche por los intereses de todos los agremiados por partes igual. Eso es lo que yo aspiraría igual. Muchas gracias. Gretel Torres nos dice, además de la inversión efectuada en aplicativos contables, los procesos de implementación y capacitación de los usuarios, estamos alejados de conocer la realidad financiera del Estado. Es un proceso dilatado y algunas veces con jugadores ajenos a nuestra formación necesaria para la gestión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Gretel? Como lo mencioné anteriormente, ser más... Cuando me refiero a combativo, no es que tenemos que salir a la calle a formar manifestaciones, sino ser combativos de manera profesional, como sabemos, con respeto y con altura, pero nadie nos va a hacer caso. Como decían nuestros abuelos, el niño que fue... Vamos y no nos damos a conocer, no nos damos a pronunciar. Yo imagino que el que está del otro dice, no, nadie dice nada, quizás no les interese, así que yo tomo la decisión. Yo lo veo por allí, Gretel, y ustedes que son más jóvenes que yo, los que son más jóvenes, y con la ayuda de los lucha inteligente, razonable, para que nuestra voz sea escuchada y sea tomada en cuenta, para que nuestra profesión sea respetada como se lo merece y podamos lograr eso, como ciudadanos, en beneficio de todos, saber qué tenemos, porque no es el Estado. Bien, ya regresamos nuevamente con don Darío González. Don Darío, nos hacen la pregunta sobre qué podemos hacer para que podamos ayudar al Estado, al gobierno, para que se implementen las NIC-SP. Toca a todos
más que nada, yo diría a los gremios, ser más visibles, más insistentes en un proceso de educación, porque quizás es un proceso de educar en los beneficios que esto le traería al país, no al gobierno, no a un grupo particular de personas, sino al país, al Estado, que somos todos. Si se fijan, los países que han implementado la NIC-SP en su mayoría son los de la OCDE. Costa Rica lo logró, Colombia está en camino de lograrlo, nosotros estamos en el medio y quizás no hemos copiado las cosas buenas que hacen otros países que nos ayudarían a nosotros a llegar a eso. Yo, por lo que investigué para la presentación y la preparación de la misma, los beneficios son enormes en el sentido de que pudiésemos decirle, yo sé que todos estaríamos felices que nos dijeran, oye, mira, tenemos tantos activos, los podemos poner a producir, nos van a generar tantos millones de dólares y no tenemos que subir impuestos en los próximos 5 años o 10 años. ¿Quién no quisiera eso? Pero para eso tenemos todos que trabajar en un proceso de quizás un lobby para que nuestros gobernantes de turno y los que vengan después entiendan la importancia y vean esto como un plan de Estado, no como un plan pasajero. Muchísimas gracias a nuestro expositor, don Darío González Coronado. Y vamos a pasar en este momento a una llamada telefónica con el director de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, don Rafael Salazar. Y hago la salvedad que don Darío también es parte de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Don Rafael Salazar, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, está en este momento en línea y le damos la bienvenida para que nos dé el agradecimiento a nombre de este órgano colegiado. Adelante, licenciado Rafael Salazar. Buenos días, Salomón, y muchas gracias. Buenos días a todos. Les saluda a su servidor, Rafael Salazar, quien a nombre de nuestra presidenta Diana Mosquera, de la Junta Directiva y de todo el personal administrativo del Colegio de Contadores, queremos manifestarle pues a nuestro colega y amigo Darío González Coronado, socio director de auditoría de la firma BDO Panamá, quien, como mencionó Salomón, también es miembro de nuestra Junta Directiva, nuestro agradecimiento por la excelente presentación que nos ha dado en la mañana de hoy. Como siempre, Darío, el tema que nos ha regalado esta mañana, normas internacionales de contabilidad para el sector público, es de suma importancia, especialmente desde el punto de vista de la transparencia en las finanzas del Estado panameño. Gracias, Darío, por el acostumbrado apoyo que siempre nos ha dado a la labor del colegio, y sabemos que podemos contar contigo para futuras charlas dirigidas a nuestros colaboradores y colegas. A ustedes que nos acompañaron en la mañana de hoy, muchas gracias, y los exhorto a que sigamos cuidándonos en este tiempo de pandemia. Saludos a todos y gracias por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Rafael Salazar, director del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, que nos ha acompañado vía telefónica, y queremos agradecerle nuevamente al magíster Darío González Coronado, que ha estado con nosotros y nos ha nutrido con tanta información de primera mano. Magíster Darío, sus reflexiones o sus palabras finales y recomendaciones finales antes de cerrar con esta transmisión. Adelante. Bueno, nada, darle las gracias a todos ustedes por el interés. Nosotros en el Colegio de Contadores, en la Junta Directiva, nos hemos dado cuenta que todos los contadores están ávidos de aprender y de mantenerse actualizados. Yo los exhorto a que sigan así, buscando información, aprendiendo, actualizándonos. Las empresas para las cuales trabajamos, a los clientes que servimos, se lo merecen un trabajo de calidad, de más alto nivel. Yo les pido, por favor, que se cuiden mucho, cuiden a sus familias, manténganse tranquilos, salgan solamente cuando lo necesitan. Bueno, y que Dios los bendiga a todos y a sus órdenes en todo lo que necesiten. Muchísimas gracias a nuestro expositor, magíster Darío González Coronado, que ha estado con nosotros en esta mañana, a todas las personas que han participado de este seminario vía Facebook Live
del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, muchísimas gracias y les recordamos mantenerse al pendiente de nuestras redes sociales para que conozcan todas las actividades que realiza el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Y también queremos decirles que si usted no es miembro aún del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, recuerden que las inscripciones se mantienen abiertas, que usted puede, al ser parte del colegio, obtener toda una serie de beneficios y que le van a ayudar estos beneficios en su labor diaria. A todos ustedes muchas gracias. Como nos dijo nuestro expositor, cuídense mucho, tengan mucha paciencia, sean muy productivos, disfruten de su familia y nos estamos viendo nuevamente en esta sala la próxima semana. Hasta la próxima.